Madre mía, vaya batallón que tenemos ahí. Amén. Gloria a Jesús. Primero Dios, se nos queda chico también el otro local. Amén. Y seguimos avanzando en el reino de Dios. Solo un primer anuncio que no lo hemos anunciado. Hemos anunciado en Frater que vamos el sábado, aprovechando que estamos de solteros, la gran mayoría, podremos tener un tiempo. Si tienes chicos, no pasa nada, pueden venir, porque la idea es que quedemos en un sitio que te va a gustar mucho, con el cual van a poder correr, saltar y brincar sin molestar a nadie. Y quiero que tengamos un devocional juntos, que compartamos la palabra. Este Frater no habrá sorpresas, te lo compartiré yo, así que... pero sí sería bueno que tomáramos ese tiempo y que pues nos veamos y podamos compartir y tengamos un tiempo bendecido en la presencia del Señor. Amén. Así que aprovechando que las chicas están con el baby shower y todo lo demás, pues nosotros también tenemos... Perdón, Otto. Ok. Creo que hemos ido un poco rápido en esto. Ok. La despedida de soltero. Ok. Como dice aquel, cuando el gato está ocupado, hacen fiesta los ratones. Pues de eso se trata. Ok. Así que estaremos... Estoy mayor ya. O sea, esto... Ay, gloria a Dios. Ok. Cierra tus ojos por un momento. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, Padre, y que tu palabra la podamos poner por obra, Señor, que podamos aprender de ti. Señor, que no sea algo de nuestra bajeza o de nuestra humanidad, sino que sea una palabra inspirada y guiada por tu Espíritu Santo, que es el que nos da autoridad a través del testimonio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús. Amén. Pues el lunes empezó de una manera un poco divertida para mí, porque de estas cosas que en mi devocional diario y luego estando en una reunión con otros hermanos y siervos del Señor aquí en la ciudad de Almería, el Señor me habla a través de esta palabra de 2 de Timoteo 2, versículo 2. Y quiero ponerte un poco en contexto. Pablo está en prisión en Roma, se encuentra en las últimas días probablemente, sabiendo que va a ser martirizado, sabiendo que va a dar su vida como mártir del Evangelio, como testigo de Jesús. Y sabe que tiene que dejar el legado, tiene que dejar instrucciones a uno de sus discípulos, probablemente el más importante, el preeminente, que no es otro que Timoteo. Lo curioso del asunto es que cuando te planteas que tienes probablemente una última oportunidad de dejar un mensaje que además iba a trascender en uno de los lugares claves, que no es otro que la iglesia de Éfeso, y de hecho también tiene un cariz profético, porque cuando tú lees el mensaje de las 7 iglesias, te encuentras que la primera iglesia que es hablada, es decir, recibe la palabra del Señor a través de su ángel, es la iglesia de Éfeso. Es decir, todo esto converge en que es un mensaje importante, es un mensaje al mismo tiempo muy profético y es un mensaje que también tiene que despertarnos o tiene que hacernos ver la necesidad de una iglesia para estos tiempos. Así que os leo como cita, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. También el que lucha como atleta
no es coronado si no lucha legítimamente, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Fijaros que a mí el Señor empieza a hablarme en lo personal. Porque verdaderamente en esta temporada, yo creo que los que nos conocen y los que estáis aquí somos familia y sabéis que la gracia ha sido la única manera que hemos tenido de poder llevar esta temporada. Es decir, era como la anestesia cuando uno está en el hospital y te duele algo. Había que pulsar el botón de la gracia y era la única manera que teníamos de meternos en la presencia del Señor, de recibir consuelo, de recibir fuerza, de recibir esa ayuda idónea que es Cristo a través de su Santo Espíritu. Y para eso para mí ha sido una prioridad. Algo que también cuando empezamos el año, algo que sentimos es, no solamente el Señor nos habló de que, ok, ha pasado el luto, es hora de trabajar, y otra vez, después de la visita de nuestra pastora, el Señor me vuelve a hablar, encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hemos estado trabajando en eso, hemos estado invirtiendo tiempo, no solo en discipulado, sino en pico y pala. Y sigo abriendo la invitación porque queremos formar hombres y mujeres idóneos para enseñar también a otros, porque sabemos que lo que viene es grande. Sabemos que la visitación del Señor en esta ciudad es grande. No sabemos cuántas personas vendrán. A mí, te digo la verdad, el otro día orando, el Señor me hablaba a 1000 personas. Y yo siendo humilde digo, miren, aunque llegara un 10% a esta iglesia, 100 personas, ya tendríamos que estar multiplicando los discipulados, tendríamos que estar multiplicando las atenciones a las personas, tendríamos que estar triplicando el trabajo social dentro de la propia iglesia. Así que, escúcheme, yo creo en el espíritu profético que habla en la iglesia local. Yo creo que la voz de Dios está diciendo, despierta iglesia. Yo creo firmemente que el Señor está hablando de un nuevo tiempo, pero no es para quedarte en tu comodidad, en tu zona de confort, sino todo lo contrario. Es el momento de salir de esa zona de confort porque el Señor quiere que nos preparemos, porque viene una visitación del Señor. Pero es curioso que el apóstol Pablo avisa a Timoteo y le dice algo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y yo decía, Señor, verdaderamente en la historia que llevamos, y como saben, celebramos el 16 aniversario la semana pasada, aparte de mi cumple y otras cosas, pero y te puedo decir, por supuesto, ha habido muchísimas alegrías de todos los colores. Hemos tenido un montón de victorias. Te digo con toda humildad de corazón que cada vez que yo cruzo esa puerta, lo hago con humildad y lo hago sabiendo que es la mano del Señor la que nos ha sostenido. No es por mi sabiduría, no es por la de mi esposa, no es por mi destreza, ha sido siempre por su gracia. Ha sido su provisión, ha sido su tiempo y ha sido que el Señor nos ha guiado paso a paso, meta a meta y desafío a desafío. Pero también ha habido penalidades. Hemos pagado un precio. Esto no ha sido gratis. El Señor sabe las lágrimas. El Señor sabe los momentos de soledad. El Señor sabe todas las cosas. Pero si estamos aquí, escúchenme, hemos pagado un precio. Esto no es gratis, esto no es casualidad. Que cuando empezamos, personalmente yo tenía 29 años, pastor joven, inexperto, ¿por qué no reconocerlo? Pero con amor por la casa de Dios, por amor con la obra, amor por las almas, amor por las vidas. Y el Señor nos dio una palabra clave a través de Pastor Bailey, y es que te voy a dar un corazón de pastor. Con lo cual, miren hermanos, solo le puedo decir que la autoridad Dios nos la dio, la posición Dios nos la dio, nosotros no buscamos el ministerio, pero el Señor nos levantó. El Señor nos escogió, a mí personalmente desde el vientre, a mi esposa también, dio palabra profética a través de nuestras madres y de nuestros padres, y el Señor se ha encargado de todo.
No ha sido fácil, tampoco en lo familiar, como somos una familia conocida. Yo me quedé sin la estructura familiar con 12 años. Mi esposa perdió a su padre, que era el pastor de la iglesia, con 18. Y a partir de ahí hemos visto las manos del Señor sustentando nuestras vidas, siendo papá, proveedor, dándonos casa, dándonos identidad, dándonos de todo. Pero ha sido la mano del Señor. Ahora, quiero que visualices estas tres diferencias. Cuando el Señor nos llama a través del apóstol Pablo a ser soldados, sé que a algunos les va a costar esto, pero un soldado no tiene partido político. Con lo cual, ya puedes orar por Pedro Sánchez. Puedes bendecirlo, puedes orarlo libremente, porque el Señor no nos hace políticos para nada. Un soldado está entrenado, está capacitado para la batalla. Un soldado tiene la vestimenta de un soldado, que no es otra que la armadura de Dios. Un soldado obedece órdenes y va donde le mandan. No está viendo qué enemigo o con quién. ¿Dónde va? Obedece, pelea y hace lo que tiene que hacer. Es curioso que empieza diciendo, como soldados. Porque lo siguiente es peor todavía, como atletas. Un atleta, lo primero es que tiene disciplina, igual que el soldado. Tiene una dieta, porque salvo los que levantan peso, y con todo y con eso, los que levantan peso están fuertes. Pero tienen una disciplina, tienen un entrenamiento, tienen una técnica. No solamente el que corre el maratón, sino el que lanza jabalina, el que levanta peso, el que tira martillo. Hay una técnica, hay un entrenamiento, hay horas de preparación antes de llegar a cualquier capacitación o a cualquier prueba de atletismo en la cual vas a competir. Y además dice la palabra, corre, compite legítimamente. Con lo cual, no hay atajos, no hay trampas, no hay doping. No vale ningún atajo ni ninguna triquiñuela que te haga, pues yo voy a correr así. No funciona, no va a funcionar. Pero remata el apóstol Pablo diciendo, el sembrador, y si los dos de antes te parecían un poco complicados, el sembrador le toca arar la tierra, le toca quitar piedras, le toca quitar los matojos, prepararlo todo, labrar la tierra, abonar la tierra, preparar la tierra para entonces poner una semilla. Hasta entonces se ha hecho una inversión grandísima de tiempo, esfuerzo y dinero. Y si fueran tomates, no ha recogido ni un tomate. Para poner una semilla, tuvo que trabajar arduamente. Y sobre todo, con fe. A partir de ahí, riégala, cuídala. Mira que no vengan otros animalejos a escarbar o comerse la semilla. Confía que no haya desastres y llegarás a recoger fruto. Del fruto que va a ser tu sustento en los meses posteriores. Pero todo eso, hermanos, requiere una palabra muy chiquitita, pero que a la vez muy grande, que se llama fe. No es otra cosa, uno planta la semilla sin recoger absolutamente nada. Uno no planta la semilla y ya tiene los tomates ahí a la vuelta. Sino que hay que esperar un tiempo, hay que trabajar anónimamente muchas horas, temprano, tarde, de madrugada. Tienes que estar pendiente de lo que pasa porque si somos de aquí de la zona, pues hay que subir las ventanas, hay que bajar las ventanas, hay que bajar la banda, hay que ver que no haya mucha humedad, que no haya mucho frío. Es decir, tienes que estar vigilante, tienes que estar atento. Y aquí viene la segunda palabra del Señor de esta semana. Estaba orando y el Señor me hablaba, primer amor, primer amor, primer amor. Y esto fue el día miércoles. Y te animo a que vengan los miércoles y te encuentres con el Señor. Porque si vienes con un corazón dispuesto, Dios te va a hablar. Pero el Señor me decía, primer amor, primer amor, primer amor, primer amor.
Y ahí empieza el Señor a hablarme. Ayer estuve compartiendo en la iglesia cuadrangular en una reunión de jóvenes. Y el Señor me daba el mismo mensaje. Primer amor, primer amor, primer amor. Miren, si algo había perdido la iglesia de Éfeso, a la cual se dirigía Pablo a través de Timoteo, era el primer amor. Y cuando pierdes el primer amor, te desencantas, te vuelves apático, todo se vuelve rutina, todo se vuelve costumbre, pierdes el fuego, pierdes la pasión, pierdes la visión, empieza a darte todo igual. Pero déjame decirte algo, eso no es lo que quiere Dios, ni para la iglesia, ni para sus hijos. Empecé a leer sobre el rey David. Y es curioso esto, escúchame bien. El rey David no puso ni un ladrillo en la casa de Dios. Apenas edificó una tienda. ¿Pero qué tienda? Porque tenía la presencia de Dios. Pero preparó todo. Preparó los materiales, preparó las piedras, preparó las maderas, preparó el oro. El Señor empezó a proveerle de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque había entendido y estaba prendido, a pesar de las circunstancias que también fueron de sangre, sudor, lágrimas y lloros y desprecios, intentos homicidas sobre su vida. Él todavía dice, el celo por tu casa me ha consumido. Y aquellos que te ofenden, que ofenden al Señor, que ofendan al Espíritu Santo, todo eso ha caído sobre mí. Me ha levantado el estómago, me ha levantado mi espíritu y decir, voy a pelear por el reino de Dios, voy a pelear por la casa del Señor. El celo de tu casa me ha consumido. Es mi intención, es decir, no estoy pendiente de otra cosa que de estar, de preparar una habitación para el Señor. Y créeme, requiere todo lo que hemos hablado de constancia, perseverancia, entrenamiento, diseño. Claro, Él no se queda ahí. Él dice, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Miren, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestra dispensación, esto es la iglesia. Yo quiero que te preguntes en esta mañana si has perdido ese primer amor. Si has perdido ese primer amor y te desenfocaste o entró la apatía o otras tantas cosas, deja que Dios te hable. Deja que Dios encienda otra vez tu corazón, encienda otra vez tu espíritu y tengas entendimiento de lo que estamos y para qué estamos y por qué estamos y con quién estamos. Porque escúchame, el que no edifica, desparrama. Cuando tú no edificas la casa del Señor, cuando tus pensamientos son egoístas, cuando tus pensamientos son simplemente en tu persona, no tienes la visión de que la iglesia es algo global, en lo que Dios está interesado, lo que puso el foco, empiezas a ser parte de aquellos que desparraman en el reino. Y eso, hermanos, es peligroso. Vuelve a decir David, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Escúchame bien, él no tenía casa. O sea, es decir, como te digo, David no había puesto ni un ladrillo. Pero tenía la conciencia, el entendimiento de que preparar una casa de Dios donde estuviera su presencia era tan valioso que dice, un solo día aquí es mejor que cualquier otro lugar. Dice, aunque solo fuera el portero en la casa de mi Dios, lo prefiero que vivir una buena vida en la casa de los perversos. Aunque solo fuera en la puerta, fíjate, ni entrar. Pero David tenía claro el valor que tiene la iglesia. Por eso cuando Hechos 13:22 dice, encontré a David un varón conforme a mi corazón. Ese no es otro que el corazón de Cristo. Cristo dio su vida por la iglesia.
Por lo tanto, hermanos, el Señor quiere, y es su voluntad, que ames la casa. Probablemente, creo que esto se ha dicho muchas veces, si te fijas en los hombres, pues somos imperfectos. Y como todo buen hombre, tenemos pies de barro y estornudamos y otras cosas. Pero no se trata de mí, no se trata de Julieta, ni incluso de Pedro. Se trata de la casa de Dios. Porque este lugar ha sido consagrado. Por este lugar se ha pagado un precio. Por este lugar se está peleando, se está luchando para que aquí pueda encontrar las personas que sientan el anhelo por tener un encuentro personal con Dios, puedan sentir su presencia. Y ahí es donde digo, hermanos, así como nosotros amemos la casa, amemos la iglesia, vamos a transmitir eso a otros. Así como nosotros respetemos la casa, así como honremos la casa, así van a respetarla otros. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo, precisamente en la epístola a los Efesios, dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Y ahí es donde digo, ¿qué visión tenemos de la iglesia? ¿Qué estándar tenemos de la iglesia? ¿Qué iglesia queremos tener? Porque si este es el estándar de Cristo, hermanitos míos, podemos tener un local precioso, pero tenemos mucho por hacer. Es decir, tenemos todo por hacer. Es decir, no hemos apenas ni empezado. Sí, llevaremos 16. Pero ¿qué más da que llevemos 16 o llevemos 40? La pregunta es, ¿cómo edificamos la casa? ¿Cómo edificas tú la casa del Señor? O ni siquiera no sé si te has presentado la idea de decir, ¿qué estás haciendo para la casa del Señor? Y no solo quizá qué estás haciendo, sino miren, esto no es proyectosdabilito.com. La iglesia es usted y yo. Somos todos. ¿Qué está haciendo usted para edificar la casa del Señor? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Cómo estás pensando en edificar? ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida? ¿Cuál es lo siguiente que el Señor te está hablando? Si es que te está hablando. Porque si no te está hablando, quizás debes de empezar a pensar, ok, debo de empezar en mi casa. Y lo primero que tengo que empezar en mi casa es un altar de adoración. Es un altar de oración. Es un lugar donde yo tengo intimidad con Dios. Donde oro, donde leo la Biblia, donde hay adoración, donde hay alabanza. Y a partir de ahí puedo empezar. Pero yo no vengo a señalarte. Piensa en qué nivel estamos. Y a partir de ahí empecemos a trabajar. Obviamente habrá cosas que uno tiene que ser instruido, uno tiene que ser enseñado. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo, prepara hombres aptos para enseñar. ¿Enseñar en qué? La palabra del Señor, el evangelio de Jesús. Esto no va solamente de tener hijos. Hay mucha gente, o sea, es muy fácil tener hijos. Lo difícil es ponerlos grandes. Lo difícil es criarlos en los caminos del Señor, que aprendan a elegir bien. La pastora nos decía una cosa, miren, mi ministerio, las personas que tenemos en el ministerio han sido entrenadas en el discernimiento y sabemos que siendo entrenadas con discernimiento van a tomar buenas decisiones. Dije, wow, y ahora me siento más pequeño todavía. Porque para nosotros es un reto, miren, es un reto que usted aprenda a discernir lo bueno de lo malo, los tiempos y lo que toca, donde hay que hacer esfuerzos, donde hay que hacer sacrificios, donde hay que dar, donde hay que recibir, donde hay que compartir, donde hay que estar unánimes en un mismo espíritu, donde hay que buscar al Señor, donde hay que ayunar, es decir, pero discernir. Y no es fácil, porque ¿sabes qué? Nos vamos por las emociones. Y las emociones son cómo me siento,
¿Cómo amanecí? Si con el pie derecho, el izquierdo, o no amanecí, o no dormí, o me discutí con mi esposo o mi esposa, y a partir de ahí, el día ya veremos cómo sale. Pero eso no es la iglesia. Tu vida personal obviamente va a ser influenciada por las circunstancias. Y sí, cosas malas pasan a personas buenas. La cuestión es cómo tratas con esas cosas. ¿Con quién las tratas? Si lo traes al altar delante de Dios y expones tu causa delante del Señor, si tienes tus pastores, tu iglesia orando contigo, apoyándote en oración, tienes a tus hermanos sustentándote, levantándote los brazos, o sin embargo, caíste en la depresión, caíste en la amargura, caíste en la soledad. ¿Sabes que la soledad, escúchame bien, la soledad es causa número 1 por la cual los jóvenes caen en pornografía? Y te hablo de pornografía como te podría hablar de otras tantas cosas. Pero es punto número 1 que la soledad puede abrir puertas o tratando de la manera correcta puede cerrar muchas puertas. Puede abrir puertas de maldición o puede cerrar puertas de maldición y abrirlas a puertas de bendición. Pero para eso estamos los papás, para estorbar el pecado. Amén. Porque les recuerdo que el Señor viene a por una iglesia santa, pura y sin mancha. Fijaros que dice, y esto es un reto para los hombres, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Fijaros que aquí no hay un límite de entrega, porque Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Con lo cual tenemos un trabajo de saber, prepararnos a aprender a compartir la palabra del Señor. Y eso obviamente, miren, va a haber un proceso de limpieza en nuestro corazón, va a haber un proceso de santificación en nuestras vidas. Pero para eso, de verdad decir, tenemos que tener claro que Cristo dio su vida, no solamente por ti y por mí. O sea, no se trata de ti o no se trata de mí, se trata de un común que es la iglesia. Que como dice la canción, yo soy segundo. Es decir, yo no soy el protagonista de la historia. Yo no puedo ser el protagonista de la historia porque el protagonista de la historia es Cristo Jesús. Y el segundo protagonista de la historia es la iglesia. Hágame caso. No puede ir de lo que yo necesito. Por eso el Señor dice tantas veces, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás vienen por añadidura. La provisión viene por añadidura. La sabiduría viene de lo alto. El conocimiento viene por revelación de Dios. El entendimiento, la paz, es algo sobrenatural que se recibe mediante la fe. Usted no puede producir fe si no le es dada, porque la fe es una semilla que se recibe de Dios. Por eso dice que toda palabra que sale de la boca de Dios vence al mundo y trae vida. Las palabras del Señor es eterna, es verdad y siempre trae una cosa que se llama redención. Es aquello que estaba en palmatoria, lo trae a vida. Pero escúchame, para el tiempo que viene, el Señor nos dio una cosa que en inglés se llama la revelación y nosotros lo llamamos Apocalipsis. Y este es el lugar, el Señor nos permitió el año pasado estar aquí. Esto es Éfeso. Antes el mar llegaba hasta ese campito verde, verde clarito que ves ahí. Pero por causa del tiempo y otros terremotos y así, pues ya no llegaba tan adentro.
Y pudimos andar por las calles donde andó Pablo, donde andó Timoteo. Pudimos ver las señales donde se congregaban los hermanos. Pudimos ver señales donde había pequeñas iglesias, pequeños grupos familiares. Y una vez más, leímos la palabra. ¿Y sabes qué te digo? Que no se trata de lo que has hecho. A veces pensamos, y escúchame bien, no se trata de los 16 años que llevamos atrás. Pues claro que lo llevamos. Se trata de hoy, se trata de mañana y se trata de la venida de Jesús. El currículum está muy bien, pero no se vive del currículum, se vive del presente. Se vive de lo que tú vas a hacer mañana, se vive de la semana que viene, se vive de lo que estás planeando para hacer. Un currículum siempre habla en pasado. Aunque hay un pequeño apartado que dice aptitudes, capacidad de aprendizaje, enseñable, disponibilidad horaria, ¿verdad? Eso es algo que nos gusta a los jefes, sobre todo cuando ponen disponibilidad horaria. ¿Que sí, Antonio? Capacidad de movilidad. Es algo que cuando lo leemos en un currículum nos sale una sonrisa de oreja a oreja, aunque sabemos que no es verdad. Si me voy a mover 1 kilómetro, ¿cuánto me vas a dar? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Por eso el ángel del Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos si has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto es el currículum. Éfeso tenía un currículum. ¡Wow! ¿Sí o no? Ojalá se hubiera quedado bien el ángel. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Miren, te lo voy a decir de otra manera, perder el primer amor es pecado. No mantener el fuego vivo de Dios en tu vida, estás fallándole al Señor. Y siento hablarte las cosas en cristiano castellano del antiguo, pero es necesario. Necesitamos recuperar el primer amor. No solo por el Señor, sino por los planes que el Señor tiene para este tiempo, en los cuales está la iglesia, está esta casa, está la obra del Señor. Necesitamos recuperar el primer amor. Y yo no estoy aquí para señalarte. Fíjate lo que dice el ángel, recuerda, es algo en segunda persona, es decir, recuerda tú dónde has caído. Haz memoria, qué te ha pasado, para que puedas arrepentirte, para que puedas cambiarlo. Porque hay una realidad aquí, y escúchame bien, y esto da miedo. Dice, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Sabes lo que representa el candelero? Son los 7 espíritus de Jehová. El espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor de Dios. Isaías 11:2. Puedes leerlo en casa. Pero tener un apagón espiritual es gordo. ¿Sabes por qué es gordo? Porque la mayoría de personas que le pasa, no sabes qué le pasa. Sansón se le fue el espíritu, ni se enteró. Saúl se le fue el espíritu, ni se enteró. Y así otros tantos. Elí, el profeta Elí, que estaba ministrando la presencia del Señor a diario, se le fue el espíritu de su casa y ni se enteró. Y ese es el problema que tenemos cuando, miren, donde no trabajamos el arrepentimiento.
cuando no trabajamos el amor. Pero el amor, escúchame bien, desde la parte de ¿qué puedo hacer yo? ¿Con qué edifico mi casa? ¿Con qué construyo mi casa? Y mi casa no es otra que la casa de Dios. Fijaros que dice, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaros que Watchman Nee fue el evangelista de más éxito en China desde 1923 a 1972, que cae preso y muere en la prisión de Shanghái. Watchman Nee abrió más de 800 iglesias, teniendo más de 70.000 miembros en un país comunista perseguido y al mismo tiempo sufriendo un estropicio de... O sea, este señor, este hermano estaba pagando un precio con su propia vida. Fijaros que dice, creía que designaba, hablaba de los nicolaitas, él creía que se designaba a quienes establecieron dominio de la jerarquía sobre la iglesia y refería a un grupo de personas que se consideraban a sí mismas superiores a los creyentes comunes. Otros, en cambio, piensan que los nicolaitas eran opuestos a toda norma o autoridad. Miren, si lo dice otro, lo puedo dudar, pero una persona que abre 700 iglesias, estoy convencido que el Espíritu de Dios le dio revelación sobre qué era el espíritu de los nicolaitas. Y tiene que ver con la autoridad. Y tiene que ver por una falta de humildad, de creernos mejores o superiores a otros. Y les digo algo, si la iglesia necesita un perfil o necesitamos un perfil, tenemos que ser chiquititos en cuanto a trabajo, humildes en cuanto a ponernos manos en el arado, a quitar matas, a quitar piedras, a labrar el campo, a hacer lo que sea necesario. Porque no se trata del currículum. Se trata de que hay que seguir labrando el campo. Se trata de que hay que seguir quitando piedras. Se trata de que hay que quitar matas, hay que limpiar, hay que fregar, hay que levantar peso y hay que seguir preparando el tiempo para la cosecha que viene. Miren, dice, esto es como empezó la iglesia. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Miren, esta es la hoja de ruta. Este es el modelo que Dios nos ha dado. Y de verdad les digo, y les digo con temor de Dios, es decir, tenemos que recuperar el primer amor. Tenemos que volver a la sencillez del Evangelio, tenemos que volver a sentirnos pequeñitos en nosotros mismos para que cuando toque trabajar, que toca ya, tengamos la capacidad de no sentirnos mejores o peores que otros, porque no lo somos. La iglesia es una iglesia del Señor. Da igual que esté en Filipinas, en Manila, en Madrid o en Cuenca. Da lo mismo. Es decir, la iglesia es la iglesia del Señor. Pero el Señor nos ha dado esta casa a nosotros. Nos tiene que doler la casa. Tenemos que amar con visión. Tenemos que tener entendimiento del tiempo que estamos viviendo. Y tenemos que tener esa cordura de decir, ok, yo he dicho, Señor, te amo. Amo tus obras, amo lo que tú quieres hacer. Ok, pues el Señor quiere establecer su iglesia en esta ciudad. Y tenemos que tener el ADN de amar nuestra casa, de edificar nuestra casa. Y estoy seguro que cada uno de nosotros hay dones y virtudes, hay talentos,
que son necesarios. Y el Señor está llamando a filas, a soldados. Está llamando a atletas a que entrenen, a que nos pongamos a dieta y nos preparemos para correr la carrera del Señor hasta el final. Amén. Podemos estar corriendo todo el día, pero hay que cruzar la meta. Podemos estar peleando solos, pero no deja de hacer eso. Estamos peleando solos. Podemos poner la semilla en el campo, pero no trabajarlo. Déjame decirte algo. Trabajarlo significa que inviertes. Cuando tú inviertes en algo y lo pierdes, te duele. Algo que tú no has pagado el precio, no te duele. Cuando tú has pagado el precio, te duele. Te duele lo que pasa, te duele lo que sucede y ves las cosas de otra manera. Y esto es sencillo. Si yo le diera a Rubén, Rubén, te doy 10.000 euros, inviértelos. No, pues los metí en el Bitcoin. La cosa salió un poquito regular. ¿Y cuánto tenemos, Rubén? 0. Mira qué cara de contento tiene. ¿Pero sabes por qué? Porque no era suyo. Si Rubén mete 10.000 euros en cualquier inversión y los pierde mañana, me faltan brazos para darle abrazos. ¿Por qué? Porque esos 10.000 euros los ha peleado, los ha trabajado, le duele. Y ya no se ven las cosas de la misma manera. Te duele. Entendamos esto. Que no duela la casa. Pero que te duela la casa no porque me quieres mucho a mí, sino porque has trabajado. Porque tienes una parte, aunque sea una maceta, pero que sea tuya la maceta. Esta es mi maceta. Pues ok. Es tuya la maceta, pelea por la maceta. Pongámonos de pie. Vamos a dedicar este tiempo en las manos del Señor. Gloria a ti, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu casa. Te damos gracias por que tú nos elegiste, Señor, Padre, para este tiempo, Señor, para predicar tu evangelio, para dar nuestras vidas, Señor, a ti, Señor, por tu obra, por tu palabra, Señor, por tu bondad. Te pido, Jesús, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, Señor, Padre, para poder poner tu palabra por obra. Señor, haznos volver a ese primer amor, donde trabajábamos, Señor, donde corríamos, donde peleábamos, donde luchábamos, Señor, Padre, a capa y espada, sin importarnos el precio, Señor. Sabíamos que el precio eras tú, la recompensa estaba en la eternidad, Señor. Y teníamos una misión y un propósito, Señor, y estábamos disponibles y dispuestos, Padre, a lo que hiciera falta, por amor de tu nombre, Jesús. Te pido, Señor, que despiertes tu iglesia, que despiertes, Señor Padre, a cada uno de nosotros, y que veamos el tiempo en el que estamos viviendo y nos pongamos manos a la obra. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.